Hola a todos, un placer saludarles nuevamente. Hoy quiero mostrarles cómo podemos pasar nuestro modelo de robot a Revit de esta manera. Como pueden ver, eh, la interoperabilidad es completamente fiel, es decir, no perdemos los perfiles que tenemos aquí. Como podemos ver, acá los tengo por colores para que logren constatar de que no perdemos información en en la interoperabilidad. Si se fijan, acá tengo los resultados, el análisis ya hecho, pero eh, tenemos un problema al querer pasarlo a Revit. Se los voy a mostrar. Aquí vamos a complemento, ¿verdad? Y luego nos vamos a auto de Revit. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a crear, ¿verdad? Un archivo de .smxx, que luego este archivo lo ejecutamos en Revit para poder extraer toda la data. Entonces vamos a darle a aceptar, ¿verdad? Le vamos a dar un nombre, vamos a darle este nombre y le vamos a decir que lo guarde. De, de esta manera. Si ustedes se fijan, él da un error de tiempo de ejecución no desconocido. Este error frecuentemente he visto que muchos que utilizan ambos programas tienen este problema. Entonces, he puesto en práctica esta solución, que sería esto, porque este problema ocurre por la generación de los elementos mesh que tenemos acá. Entonces, una vez nosotros eliminemos la malla que se crea a la hora que nosotros corremos el análisis, le vamos a decir que sí. Y como pueden ver acá ya los resultados no están actuales porque como acabo de hacer un cambio, entonces vamos nuevamente a los complementos, a la integración con Revit. Vamos a dejarlo tal cual, ¿verdad? Vamos a poner el nombre que habíamos puesto anteriormente. El archivo no se ha creado porque nos dio ese error. Entonces vamos a guardar y como pueden ver, ya se nos exportó, podemos decir, toda la data. Y aquí pues nos dice que si queremos ver el informe, le vamos a dar que no. Ahora vamos a irnos a Revit. Este es un archivo que anteriormente lo había utilizado, entonces vamos a crear uno nuevo. Le vamos a decir que es multidisciplina y acá entonces nos vamos a ir y a analizar y nos vamos a ir aquí. Y le vamos a dar actualizar un modelo desde un archivo tipo SMXX.
Entonces seleccionamos el archivo que acabamos de crear y le vamos a dar a abrir. Aquí le decimos que no y pues no se asusten, no les va a aparecer nada. Los vamos a ir a la vista 3D y como pueden ver tenemos el modelo analítico. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Nos resta pasar el código de Dynamo y vamos a pasar, como pueden ver, tenemos para hacer las dos cosas, de un modelo analítico a un modelo físico, y aquí tenemos de un modelo físico a un analítico. Entonces vamos a decirle que quiero pasar mi modelo analítico a un modelo físico. Entonces vamos a darle seleccionar. Seleccionamos, como pueden ver, se nos ha activado todas las casillas, quiere decir que nuestra selección ha sido reconocida y vamos a darle a correr. Esta automatización de Dynamo es una gran ventaja porque nos permite agilizar nuestra interoperabilidad. Como pueden ver, aquí todo está completado. Vamos a cerrar y como pueden ver vamos a apagar el modelo analítico y como pueden ver ahí tenemos el modelo completo. Y como les decía, si ustedes se fijan, aquí tengo mi columna, una W14x500, que es la que tengo acá, una 14x500, tal cual. Incluso ustedes se fijan, estas pequeñas también, y como pueden ver tenemos unas W12x106. Si lo vamos a revisar acá en Revit, perdón, aquí en Robot, también tenemos una 12-106. Espero que este video les sirva y recuerden suscribirse al canal y compartir el video y darle su like.